Para todos, muy buenas tardes. Esta es la reunión de la sesión en línea de actividad de aprendizaje número 4 de nuestro curso de embalsamamiento de personas fallecidas. El día de hoy, como ya es costumbre, vamos a llevar a cabo la revisión de la guía de aprendizaje, la revisión del material de formación y la identificación de la actividad de aprendizaje a desarrollar y su respectiva evidencia. Soy Ronald Alberto Tumbo, soy su tutor, instructor virtual y estoy aquí para acompañarlos en todo su proceso de formación. Eh, Hasta el momento no ha ingresado nadie a la sesión, es decir, de aprendices, pero ya llevamos 6 minutos de iniciada la misma, entonces vamos a arrancar. ¿Listo? El espacio queda abierto para que cualquier aprendiz pueda ingresar a la misma sin ningún tipo de inconveniente y sin pedir permiso. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Voy a apagar la cámara para no distraerlos y para que no tengamos ningún tipo de interferencia. Bueno, buenas tardes entonces para todos. Empezamos compartiendo nuestra pantalla de el equipo con la plataforma Sena Sajuna ya ingresada. En este espacio entonces vamos a ir a nuestro curso, embalsamamiento de personas fallecidas. ¿Listo? Vamos ahí. Recuerden siempre el uso del chat de nuestra plataforma para comunicarse conmigo. No se queden callados, no se queden con dudas, pregunten por favor. ¿Sí? Me da como miedo cuando no preguntan, porque uno no sabe si es que saben mucho o no han entendido nada. En cambio, cuando preguntan, pues uno sabe qué dudas tienen y también sabe quién ha estudiado. Listo. Entonces ya estamos por aquí, anuncios, información general del programa, cronograma, que por favor esténlo revisando para que no se olviden de las fechas y horarios de las diferentes actividades. Adicionalmente están los anuncios que yo también les escribo casi que día de por medio informándoles de todo lo que sucede. Vamos a la carpeta actividad de aprendizaje y guía, nuestra carpeta principal. En ella, recuerden, tenemos la guía de aprendizaje. Este documento es quien nos dice qué hacer y cómo hacer todas las actividades, evidencias y diferentes procesos evaluativos. 3. Introducción a la tanatopraxia, embalsamamiento de persona fallecida y aproximación a la tanatopraxia. Listo. Luego vienen las actividades de aprendizaje a desarrollar, que ya deben haber desarrollado y entregado la 1, que es la línea de tiempo, historia y generalidades del embalsamamiento, la 2, que es la infografía bioseguridad en el embalsamamiento, la 3, que es el cuadro comparativo, factores que influyen en el embalsamamiento, y vamos a estar realizando esta semana la actividad de aprendizaje número 4, informe escrito, análisis de caso de embalsamamiento. ¿Listo? Pues teniendo en cuenta eso, vamos a revisar la guía de aprendizaje. No sin antes recordarles que más abajo en nuestro curso, en la página, tenemos los enlaces de las diferentes sesiones en línea. Para cada una de ellas podamos ingresar. Y las grabaciones de las diferentes sesiones que se han desarrollado hasta el momento, la 1, la 2 y la 3, por si las quieren revisar de nuevo. O para quienes no pudieron estar en las sesiones, puedan revisar el video. ¿Listo? Entonces devolvámonos y vamos a la guía de aprendizaje.
En la guía de aprendizaje, bueno, aquí vamos a dar clic en acceder al recurso educativo y en la guía de aprendizaje, voy a volver un poquito porque quedó adelantado. Aquí está. Vamos a buscar el punto 3.4, actividad de aprendizaje 4, cuya temática es distinguir las condiciones necesarias para realizar el proceso de embalsamamiento de la persona fallecida teniendo en cuenta lineamientos y protocolos. Dice así, cuando se solicita realizar un procedimiento de embalsamamiento, el funcionario debe ejecutar 3 momentos. Primero, desinfección. Segundo, preservación química. Y tercero, tanatoestética. Esto relacionado con el contacto y manipulación del cuerpo fallecido, ¿sí? Pero yo diría que hay un momento cero, que es el momento previo, el alistamiento, la limpieza y desinfección del área, los elementos, utensilios, herramientas y todo lo necesario para poder brindar ese servicio, ¿sí? También el alistamiento, equipamiento y correcto uso de nuestros elementos de protección personal. No sabemos, bueno, aparentemente sí sabemos, pero en realidad no debemos arriesgarnos cuando llega un cuerpo, porque puede tener, puede estar sano, como también puede tener una enfermedad grave, una enfermedad contagiosa. Todos los seres vivos en general tenemos virus, bacterias, hongos y parásitos que pueden llegar a infectarnos y a la vez nosotros contagiar a otras personas. Entonces recuerden que cualquier cuerpo siempre se debe tratar con las reglas universales de salud. ¿Listo? Porque son riesgos. Bueno, entonces eso es el momento cero. Ahora el área de trabajo debe tener una mesa adecuada, unos elementos adecuados, debe tener ventilación, debe tener aire acondicionado en lo posible para mantener el cuarto en una temperatura adecuada, para que también salgan los gases, olores que se producen en el procedimiento. Bueno, eso se los dejo como algo adicional. Aquí nos dice ya con el cuerpo que debe haber una desinfección, una limpieza, un aseo, una preservación química, que es el proceso de embalsamamiento en sí, y finalmente la tanatoestética, que ya es la presentación de cómo va a quedar el cuerpo para entregarlo a sus familiares, ¿no? Todo esto permite retrasar la descomposición del cadáver para la realización de sus rituales según las decisiones de sus familiares y su religión. En este sentido, la presente actividad de aprendizaje está orientada a la identificación de aquellas aplicaciones técnicas para realizar el embalsamamiento según condiciones propias del cuerpo. Duración de esta actividad solo 8 horas, 4 días. Dirán, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que todavía nos quedan 2 actividades de aprendizaje a realizar y recuerden que este curso es solo de 4 semanas. Es decir, en esta semana 4 tenemos la actividad de aprendizaje 4 y en la última semana, perdón, en esta semana 3 tenemos la actividad de aprendizaje 4 y en la última semana, semana 4, tenemos la actividad de aprendizaje 6. ¿Y la 5 dónde queda? La actividad de aprendizaje 5 queda inmersa en medio de la actividad 4 y la actividad 6. Es decir, antes de que acabe esta semana número 3, ya debemos haber empezado la actividad de aprendizaje 5. Y cuando estemos en la semana 4 y en la actividad de aprendizaje 6, ya debemos haber terminado la actividad de aprendizaje 5. ¿Listo? Quedan ahí mezcladas, quedan continuas, seguidas una de la otra, dentro del mismo tiempo y programación. Bueno, material de formación a revisar. El componente formativo, embalsamar a la persona fallecida. El material número 2, ¿no? Evidencia. Informe escrito de análisis de caso de embalsamamiento. Actividad de aprendizaje 4, evidencia 1.
Para el desarrollo de la presente evidencia se debe presentar un informe de análisis de caso que dé cuenta de las condiciones necesarias para realizar el proceso de embalsamamiento, teniendo en cuenta referentes anatómicos, tipo de tratamiento y procedimientos de embalsamamiento. Para ello, siga estas instrucciones. Primero, escriba un informe que le permita desarrollar la siguiente intención. Entonces, vamos a pensarlo bien. Quienes tienen ya la experiencia, trabajan en las salas, trabajan en las agencias funerarias, pues más o menos tienen conocimiento y experiencia sobre cómo aplicar las técnicas de embalsamamiento según características del cliente, ¿sí? La persona fallecida. Entonces vamos a hacer como un paso a paso de qué es lo que debemos hacer para recibir ese cuerpo, cómo lo debemos tratar, cómo lo debemos manejar hasta el momento de entregarlo a los familiares. ¿Listo? Luego, se complica un poquito la cosa porque nos agregan algo adicional. Punto 2. Lea el siguiente caso a describir en el informe de análisis de caso. Hombre de edad avanzada, una persona mayor, de estatura aproximadamente 1,80 centímetros, 1,80 m, que falleció en casa al parecer hace 6 horas. De contextura muy gruesa y con peso aproximado 130 kilos. Causa de muerte probable infarto cardíaco. Los requerimientos de la familia son la velación por 12 horas y la misa de cuerpo presente. Independiente de cuáles sean las creencias del cliente, del fallecido, debemos de entregarlo en las mejores condiciones posibles y lo mejor presentado para que parezca lo más similar a como cuando estaba en vida, ¿sí? Eso mantiene en los familiares ese derecho que tienen ellos y la persona a ser recordado, ¿sí? De la mejor forma. Ahora, nos dicen que va a estar en sala de velación por 12 horas. Recuerden que esas 12 horas se pueden convertir en 24, se pueden extender. Entonces no vamos a preparar el cuerpo solo para que dure o se evite la descomposición por 12 horas. No, al menos el doble, ¿sí? Al menos las 12 horas más lo que suceda al otro día, que es la ceremonia, ¿sí? La Eucaristía, la misa y finalmente el traslado al Campo Santo. ¿Cuánto dura eso en tiempo? Mínimo 24 horas. Entonces, para cuánto tiempo tenemos que preparar el cadáver? Al menos 3 días, mínimo 3 días, ¿sí? Para que dure al menos 3 días. Recuerden que en condiciones normales un cuerpo, estando sano, la persona que falleció, al tercer día empieza a descomponerse, ¿sí? Si no es que antes. Ahora, si estaba enfermo o murió en condiciones extremas, violentas o quedó expuesto a los elementos, al sol, la lluvia, la luz, el agua, el frío, la humedad, pues probablemente esto acelere esa descomposición. Entonces, nuestro objetivo es evitarlo, ¿no? El mayor tiempo posible. Ahora, tenemos que tener en cuenta de que esta persona falleció de una condición médica. ¿Qué pasa cuando se tiene un infarto? Se produce mucho dolor. Entonces va a tener unas características, ¿no? Las cuales tenemos que tratar de maquillar, disimular, para que la persona parezca lo más similar a estar dormida y a como estaba cuando estaba viva. Ahora, es un cuerpo grande, alto, pesado. Es tanto la ropa como el féretro deben ser de la talla adecuada. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Vamos a seguir. Punto 3. Para ampliar la argumentación de su informe, puede considerar las siguientes preguntas. Es decir, mi informe debe responder a estas
incógnitas que me plantean. Y debe ir acondicionado al caso, ¿no? A la persona que me están colocando como cliente para tratarlo. ¿Por qué digo tratarlo? Porque aunque la persona haya fallecido, todos los procedimientos, tanto en vida como en muerte, son procedimientos de salud, ¿sí? Tanto para clínicas, morgues, medicina legal, ciencias forenses, funerarias y campos santos, cementerios, todas las acciones van encaminadas a mantener la salud, ¿cierto? La salud pública. Entonces, quienes trabajen en esta área de los difuntos también son trabajadores de la salud. Y hay que tratar al cliente, al usuario, dándole las mejores condiciones y el respeto necesario, ¿no? El cadáver no es un objeto, el cadáver es una persona y vive no en el cuerpo, sino en la memoria de sus familiares. ¿Listo? Bueno, las preguntas, tengámoslas en cuenta. Entonces, primera, ¿cómo realizo el ingreso al laboratorio de tanatopraxia según el protocolo? ¿Cómo recibo ese cuerpo? ¿Sí? Me traen un cuerpo y ¿qué debo de pedir o qué debo hacer? No es que llegan y me lo tiran ahí, ¿sí? Ojo, piénsenlo bien. ¿Qué documentos, pertenencias, orden de servicio y otros se deben verificar al ingreso del cadáver a la sala de tanatopraxia? Punto. Una cosita. Como mínimo, documento, el certificado de defunción. Que un médico me indique que realmente esa persona está muerta, que me lo confirme. No que sea que esté desmayada, esté en coma, esté en algún tipo de afección que la haga parecer que esté muerta y luego yo empiece a hacer el proceso y termino asesinando a alguien que estaba vivo. ¿Sí? Eso hay que verificarlo bien. ¿Qué fenómenos postmortem presenta el cadáver? Recuerden que los cuerpos, a medida que pasa el tiempo y van muriendo las células, van cambiando su posición, se van quedando cada vez más duros, más rígidos, o algunos tienden a quedar en la posición en la que fallecieron, ¿no? Sobre todo si fue una muerte eh, fuerte, dolorosa, o incluso, aunque haya sido rápida, que haya sido traumática. Entonces tienden a quedar en esa posición y tenemos que buscar la forma de devolverlos a una posición más normal, ¿sí? A una posición anatómica en la cual nosotros podamos presentarnos de una forma más agradable a sus familiares. Si la causa de la muerte es al parecer un infarto, ¿qué características presenta el rostro de esa persona? Miren, cómo realiza la reacomodación de las facciones y el taponamiento de los orificios. En cuanto a las facciones y la posición de rigidez del cadáver, recuerden que hay cosas que sirven en un ser vivo que también podrían servir en un ser que ya falleció. Los masajes, la temperatura, el frío, el calor, los estiramientos, ¿sí? Pueden ayudarnos a regresar a esa persona o a colocarla en una posición más adecuada. Bueno, ¿realiza algún tipo de tratamiento en la piel de rostro antes del proceso de embalsamamiento? Esa pregunta es una cascarita, ¿no? Es para que la tengan en cuenta. ¿Realiza algún proceso de tratamiento de la piel antes de embalsamar o será después? Piénsenlo bien. ¿Qué herramientas y materiales usa la preservación del cadáver? Usa para la preservación del cadáver. Entonces, los elementos, las herramientas, las sustancias químicas, ¿cuáles son las que usted utiliza? Si
En este curso hay personal que no trabaja en el área, pero quiere aprender. Entonces en internet podemos conseguir esos protocolos, esos procesos y los elementos que se utilizan, ¿no? Bueno, ¿qué procedimiento realiza para la preservación de ese cadáver? ¿Qué técnica de embalsamamiento utiliza para contrarrestar los signos del infarto en el rostro y demás áreas? ¿Qué métodos de inyección y drenaje usa para preservación arterial? ¿Qué presión y flujo utiliza durante la inyección de la solución preservante? Describa si realiza modificaciones de estas durante el procedimiento. ¿Qué cantidad de solución preservante usa para el embalsamamiento? ¿Cómo realiza el tratamiento de cavidades? ¿Qué técnicas de sutura realiza al cierre de las incisiones? ¿Cómo se realiza la desinfección del instrumental y los materiales usados durante el proceso de embalsamamiento? Y finalmente, una vez desarrolle el informe, el análisis de caso, evalúe lo escrito antes de enviarlo. Mire que coincida, que dé respuesta a su texto a las preguntas que se le plantean y que vaya acorde a las necesidades del cliente que tenemos en el caso que se nos presenta. ¿Cómo voy a entregar ese informe? Es un informe escrito, es un texto, entonces lo voy a entregar en un formato de Word o PDF, como ustedes quieran, ¿sí? Yo no soy tan estricto en esa parte, tiene que ser un archivo, Word o PDF, cuyo título es el informe análisis de caso. ¿Caso de qué? De embalsamamiento, ¿no? Ahí parece que le falta esa parte. Para hacer el envío de esta evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente en la carpeta Actividad Aprendizaje Guía. Buscamos, después de la guía y el material de formación, las actividades de aprendizajes, en este caso la actividad Aprendizaje 4. Ingresamos al enlace, vamos a donde está el cuadro de texto, describimos que estamos enviando, saludamos al instructor y debajo de él está el botón anexar para que podamos cargar nuestro archivo con el texto desarrollado en formato Word o PDF. Finalmente, cuando hemos realizado esto, nos dirigimos a la parte inferior derecha a la esquina a buscar el botón de enviar para que nuestra evidencia quede cargada, guardada y enviada a la plataforma y al instructor para que sea calificada. Y recuerden que debemos esperar a que se actualice la página o que nos salga alguna notificación en pantalla, correo o teléfono para poder salir y cerrar, ¿sí? Así logramos entregar nuestro trabajo y evitamos que tengamos que volver a hacer todo el proceso de nuevo. Bueno, si se dan cuenta, ahí sigue la actividad de aprendizaje 5 y les decía que se sobreponen una a la otra y se conectan incluso con la actividad de aprendizaje 6. La actividad de aprendizaje 5 dice verificar la imagen del fallecido previo a la ubicación en el cofre, en el féretro, teniendo en cuenta los procedimientos de tanatopraxia y tanatoestética. Yo les decía al otro grupo que no es fácil ir y tomarle fotos al cuerpo que no nos pertenece, ¿sí? Debemos tener la autorización de un familiar, de los dolientes, de las personas que nos han puesto en nuestras manos ese cliente, ¿sí? Y más teniendo en cuenta que son fotografías para un trabajo de estudio. Entonces debemos informarles, ¿no? Les decimos que queremos tomar una foto del trabajo que realizamos eh, para presentarlo porque quedó muy bonito y entonces lo van a presentar en el curso que están realizando donde están estudiando. Probablemente los familiares no van a decir que no, pero es necesario pedir permiso. Si no, sobre todo para quienes no trabajan en funerarias o en estas áreas, eh, podemos hacerlo con inteligencia artificial. Ustedes les dan los datos a la inteligencia artificial, al ChatGPT, a Copilot, a la inteligencia de Google y le dicen que necesitan una imagen creada con las características de una persona fallecida dentro de
un ataúd que se vea el rostro y se vea presentado, pues elegantemente, con buenas facciones, buen maquillaje y bien vestido, ¿sí? Y él les va a crear esa imagen, ¿sí? La inteligencia artificial. Y así logramos realizar esta actividad de aprendizaje 5 para que la vayan adelantando. ¿Listo? De todos modos, la próxima semana vamos a tener la sesión en línea para hablar de esta actividad de aprendizaje. Solo que quería que vayan adelantando para que no se les acumule trabajo para la última semana. Incluso, si desean, pueden ir adelantando también la actividad de aprendizaje número 6. ¿Listo? Bueno, voy a regresar entonces a la plataforma Sahuna y me regreso a la carpeta actividad, aprendizaje y guía. Recuerden que revisamos guía de aprendizaje. ¿Dónde tenemos que entregar la evidencia? En las actividades de aprendizaje y en este caso en la actividad de aprendizaje 4, informe escrito de análisis de caso de embalsamamiento, actividad de aprendizaje 4, evidencia 1. Y luego está el material de formación. ¿Cuál material de formación vamos a revisar? El material o componente formativo número 2, embalsamar la persona fallecida. Démosle clic y vamos a hacer una pequeña revisión. Recuerden que el tiempo no nos da para leer todo el texto, entonces yo solo les voy a leer algunas cosas y ustedes deben de leer en su casa y analizar el documento completo. Dice así, embalsamar la persona fallecida. El presente componente de formación surge de la necesidad de identificar el proceso que se realiza para el embalsamamiento de un cadáver de acuerdo a la normatividad vigente y protocolos técnicos. En este proceso se involucra la identificación de químicos que contribuyen a retardar la descomposición del cuerpo para que se realice su ritual de despedida. Bienvenido. Entonces, vamos a ir al contenido. Introducción, apreciado aprendiz, bienvenido a la experiencia de aprendizaje pensada en el segundo momento del proceso de embalsamamiento. Para iniciar, se invita a que revise el siguiente recurso de aprendizaje. Bueno, entonces, arrancamos por la realización del embalsamamiento. Esta experiencia de aprendizaje se enfoca en la realización de embalsamamiento del cadáver de acuerdo con protocolos establecidos. En esta práctica histórica se debe reconocer los cambios que suceden en un cuerpo después del cese de la actividad biológica y físico-química. Uno de esos cambios es la descomposición, un proceso natural que se lleva a reducir el cuerpo sin vida en partes mínimas. Debido a lo anterior, surge la necesidad del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en la persona que están interesadas en continuar su proyecto laboral en el servicio funerario. Como es de su conocimiento, el proceso de embalsamamiento o tanatopraxia es una práctica central del servicio funerario, porque de ella depende la realización del traslado final del cuerpo sin comprometer la salubridad de la persona o las personas que estuvieron involucradas en el traslado inicial e intermedio del mismo, y de quienes también lo manipularon en el proceso de embalsamamiento, que son ustedes. Entonces, siempre debemos mantener todas las normas de bioseguridad y utilizar todas las herramientas y los equipos de protección personal. Recuerde que el proceso de embalsamamiento, que se desarrolla en 3 momentos: desinfección, preservación química y tanatoestética, debe cumplir con el uso de elementos de bioseguridad para protegerse de uno o varios riesgos. Recuerden que los cuerpos pueden tener virus, bacterias, hongos o parásitos, ¿sí? Adicionalmente, de todos los fluidos que pueda tener una persona, dependiendo de la condición en la que se le entregue a usted. Si está muy descompuesta, pues va a tener líquidos, gases que pueden ser no solo de mal olor, sino que también pueden llegar a ser tóxicos o incluso ser irritantes, ¿no? Continuemos. La muerte en la tanatopraxia.
Bueno, desde hace miles de años el hombre ha realizado rituales para darle explicación a los fenómenos que ocurren en la cotidianidad de la vida, como nacer, crecer y morir, siendo estos la muerte una experiencia rodeada del tabú y explicaciones de todas las religiones, culturas y épocas del ser humano. Históricamente se tiene la evidencia que incluso desde la época de los neandertales, aproximadamente 400.000 años atrás, antes de Cristo, se realizaban prácticas con los muertos, empezando por sus cuidados hasta su despedida. El tratamiento que se le realiza a los cuerpos muertos ha marcado grandes momentos de la humanidad. En todos los tiempos y en todas las culturas se han realizado procesos para preservar el cuerpo y los vivos han realizado rituales de despedida y de duelo, ¿no? Entonces, es muy importante, al menos para nuestras culturas, los que somos cercanos entre nosotros, eh, poseer el cuerpo, tener el cuerpo, el recuerdo de esa persona que ya no está, de esa persona que estuvo viva, pero que ahora no está en el cadáver, ¿sí? No está en el cadáver es el recuerdo. Está más bien en nuestras mentes, están en todo lo que esa persona significaba. Pero que es necesario tener eso palpable, eso físico, para poder que sus familiares lleven el duelo, acepten la partida de esa persona y que también ellos puedan darle a esa persona que ya no está un descanso final con todos los requisitos que sus creencias les dictan, ¿no? Bueno, digamos, muerte en el contexto biológico. Entonces, en el contexto biológico, nosotros ya habíamos revisado un poco de que existe la muerte celular de varias formas, la apoptosis y la autofagia, también la necrobiosis, necrosis, síncope, asfixia y muerte aparente. También hablábamos de los estados agonales, la muerte biológica o muerte somática, muerte cerebral, coma y muerte celular post-mortem. ¿Sí? Esto ya lo habíamos revisado, muerte natural, violenta y muerte por establecer. ¿Sí? Los signos del fallecimiento, detenimiento de la respiración, de la circulación, flacidez muscular, cambios oculares, lividez cadavérica, enfriamiento del cuerpo y descomposición. ¿Listo? Entonces, como esto ya lo hemos revisado anteriormente, vamos a seguir a el siguiente tema. Descomposición en la tanatopraxia. Esto es lo que se debe evitar o frenar. ¿Listo? Como se ha mencionado, la muerte es la ruptura del equilibrio biológico y físico-químico de un cuerpo. Cuando el cuerpo yace inerte, llegan las reacciones que poco a poco conducen a la descomposición, que en el contexto de la tanatopraxia hace referencia a un cambio biológico y físico-químico de las estructuras corporales. Este fenómeno también se le conoce como postmortem. Cabe mencionar que un cuerpo que presenta síntomas de descomposición, la muerte es innegable. La descomposición como desestructuración corporal tiene dos perspectivas. Estas son la descomposición intrínseca, o sea, de adentro hacia afuera, y la extrínseca, de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera, la descomposición que ocurre de forma natural en los componentes del cuerpo humano, sin influencia externa del medio que lo rodea, y estos factores están gobernados por la edad, el sexo, la corpulencia, la deshidratación, entre otros. Empieza incluso desde el momento en que maduramos y llegamos a ser adultos. Ahí nos empezamos a descomponer. Ahí nuestro cuerpo va a ir disminuyendo poco a poco lentamente sus funciones vitales y las células van muriendo hasta que llega el momento del fallecimiento ya propiamente dicho. Igualmente, la persona fallecida, su descomposición inicia de adentro hacia afuera. Las células, los tejidos, los órganos, los líquidos empiezan a cambiar porque el cuerpo ya no está vivo y se pierde la energía que mantiene los diferentes procesos y entonces todo empieza a descomponerse. De afuera hacia adentro,
La descomposición extrínseca es la descomposición causada por factores fuera del cuerpo, como la temperatura del ambiente, la humedad, el acceso al aire, las bacterias y otros agentes que puedan llegar a influir en ese cuerpo, ¿no? Miren, elementos de la naturaleza: ambiente, humedad, calor, frío, sol, luz, microorganismos, bueno, en fin, todo lo que llegue a afectarnos en vida nos afecta mucho más estando muertos. Estos dos procesos son irreversibles e inevitables para toda materia orgánica y solamente pueden ser ralentizados temporalmente por efectos de la preservación, con medios químicos o deshidratación de los tejidos. Se sabe que se puede estar preguntando cómo sucede una descomposición química en un cuerpo. Aquí, para resolver esta curiosidad, observe el siguiente recurso educativo. 1. Cuando cesa la actividad del cuerpo humano, comienza la descomposición generalizada de los azúcares y algunos carbohidratos. A este acontecimiento se le llama sacarólisis. Y recuerden que las azúcares son la mayor fuente de energía del cuerpo y de las células. Y lo que no se alcanzó a consumir, ¿sí?, de lo que alimentos que ingresamos al cuerpo, pues se acumula y se va a ir transformando por las células y por la acción también de de la misma descomposición del cuerpo, y eso hace que se produzcan diferentes sustancias, ¿no? 2. Tiempo después del fallecimiento de una persona comienza la presencia de bacterias aeróbicas, es decir, de microorganismos que necesitan oxígeno, lo que se le llama fermentación. ¿Y el oxígeno de dónde lo van a obtener si la persona ya no respira, ya no está viva? De las azúcares que hablamos anteriormente, de las grasas y de las proteínas. Entonces empiezan a consumirlas, lo cual las descompone y las transforma también en otras sustancias de desecho, produciendo otros líquidos y gases producto de esa descomposición. Poco a poco el cuerpo sin vida comienza con la descomposición de proteínas corporales por autólisis, es decir, por autodestrucción de las enzimas y acción de estas mismas. Entre bacterias a mencionar están las aeróbicas, las que causan malos olores, y las anaeróbicas, que son las que, aunque no producen esos olores, sí causan rápidamente la putrefacción de los tejidos, ¿sí? Entonces, las aeróbicas consumen las sustancias, azúcares, grasas, proteínas, y producto de esa descomposición producen gas. Las aeróbicas no necesitan de oxígeno, no tienen que hacer ese proceso químico y solo se dedican a consumir los tejidos y las células. Y al hacer esto, pues producen sustancias de desecho, la putrefacción. Como última etapa de la descomposición celular, al desestructurarse las cadenas enzimáticas, aparecen las putrecinas, cadaverinas y finalmente los lixiviados, todos esos líquidos que salen del cadáver. Lentamente los cambios en el cuerpo sin vida no cesan. Los lípidos o grasas corporales se descomponen por efecto de la autólisis. A comparación de otros efectos como la lipólisis, no se generan malos olores. Yo le decía al otro grupo, igualmente, que también depende de la dieta de la persona y de la forma en que falleció y de si tenía o no tenía algún tipo de padecimiento o enfermedad. No es lo mismo la persona sana que ha tenido una vida sana, que se ha alimentado bien, que hacía ejercicio, pues probablemente ni siquiera tenga mal olor. Incluso hasta llegado el tercer día. Que la persona que probablemente murió de una infección, que tenía malos hábitos de vida, que tenía de pronto parásitos, que tenía mala higiene corporal, que murió de causas violentas, que su cuerpo estuvo expuesto a los elementos, pues todo eso acelera la descomposición, y en esos casos las grasas
sí pueden llegar a oler mal, ¿sí? A oler como, por ejemplo, a tocino, ¿sí? Pero a un tocino crudo, a un tocino rancio. ¿Listo? Entonces también eso produce olores en las personas que tienen este tipo de casos, ¿no? Perdón por el avioncito que está pasando. Mm, Muy pequeñito él, ¿no? Se nota que es pequeño. Bueno, eh, entonces decía, todo esto, ¿qué nos da como resultado? Además de la descomposición del cuerpo, líquidos y gases, ¿sí? Sigamos. Cuando ocurre la primera reacción química de putrefacción en el cadáver, se está hablando de la hidrólisis, entendida como la destrucción química del agua corporal. Y al haber destrucción del agua, pues sucede que las células son agua, entonces se destruyen los tejidos, ¿cierto? Y de ahí sale todos los líquidos. La muerte, cuando sucede en un contexto circundante a líquidos, genera un reblandamiento por absorción. Este cambio se le conoce como maceración. Es una variación del proceso de descomposición. O sea, normalmente el cadáver pierde líquido y se seca, se pone duro, ¿sí? Seco. Mientras que si ha estado en ambientes húmedos, como las personas que mueren en inmersión o son encontradas en lugares como ríos, el mar o lagunas, sucede lo contrario, absorben agua y se llenan de líquido y por eso están inflados y blandos. Este caso sucede, por ejemplo, en los fetos cuando están en el útero, ¿sí? Cuando un bebé fallece dentro de eh, la barriguita de mamá y lo sacan, lo tienen que sacar, ¿sí? Porque falleció, probablemente lo encuentren blando totalmente, ¿sí? Como gelatinoso e hinchado y lleno de líquidos. Bueno, el cuerpo humano está formado principalmente por cuatro compuestos: oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Cuando el cuerpo para su actividad vital genera compuestos mencionados y crea elementos residuales que afectan la tanatopraxia. Estos son a continuación, miren. Uno, residuos nitrogenados. El nitrógeno en el cuerpo aparece principalmente en la forma de aminoácidos, que son las proteínas, ¿no? Su descomposición genera decoloración, olores e impacta en el pH corporal. La piel y los músculos y muchos tejidos están hechos de proteína. Al descomponerse, entonces, como lo dice aquí, generan decoloración. El cuerpo cambia. Ese color rosadito, ese color bronceadito se desaparece completamente y se cambia por un blanco verdoso, ¿no? Eso debemos frenarlo, debemos evitarlo y a pesar de que de todos modos va a ocurrir el proceso, pues debemos estancarlo lo más posible para poder que esa persona que está fallecida siga aparentando estar viva o dormida, ¿sí? Lo cual también nos ayuda el proceso de tanatoestética, ¿no? Para ocultar entonces esa descomposición que está iniciando. Pasa algo con el pH de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es ácido, ¿sí? El pH normalmente va de 0 a 10 y el punto medio sería 5, pero el cuerpo humano tiene un equilibrio que es más ácido. El equilibrio del cuerpo está en 7,4. Por arriba de eso es acidez y por debajo de eso es alcalinidad o estado básico. ¿Qué pasa? Si se pierden las proteínas, que son de las que ayudan a estabilizar estos procesos, pues se liberan sustancias, sobre todo aminoácidos y metales, minerales, que hacen que el cuerpo se torne alcalino o básico. Es decir, todo lo contrario a las condiciones normales de nuestro cuerpo. Por lo tanto, virus, bacterias, hongos, parásitos
van a estar más libremente para actuar en ese organismo fallecido. El amoníaco y sus derivados son las aminas. Tienden a enlazarse con el formaldehído y lo bloquean haciendo perder su efectividad, por lo cual se incrementará la demanda de solución preservante en el cuerpo. Y entre más tiempo pase, pues más amoníaco va a haber y más va a inactivar los químicos que nosotros utilizamos como herramienta para la preservación. Y entonces va a tener que utilizarse más y más cantidades. Tercero, el sulfuro de hidrógeno y los fosfatos de hidrógeno puntualmente son gases portadores de mal olor y de descomposición. En grandes cantidades es irritante, molesta los ojos, la nariz, la garganta, los pulmones, incluso puede llegar a quemar. Y en niveles muy altos de concentración en espacios cerrados es altamente tóxico. ¿Sí? Sulfuro de hidrógeno, ácido sulfúrico y fosfatos de hidrógeno. Son ácidos que se vuelven volátiles, se evaporan y se convierten en gases que pueden llegar a envenenarnos, ¿sí? Por eso el área de trabajo debe estar bien ventilada, debe tener un buen funcionamiento tanto de aire en cuanto a temperatura como a ventilación, ¿sí? Para evitar que se produzcan estos resultados. También encontramos los mercaptantes, que son compuestos químicos insolubles en agua y altamente volátiles, que tienen un olor intolerable. ¿Sí? Son esos que apenas usted está en contacto con un cadáver en putrefacción, más que el gas, es este olor producido por los mercaptantes el que usted siente inmediatamente. Y es el que le hace dar a usted náuseas, ¿no? Es como ese golpe que llega al contacto con nosotros. El gas metano. El gas metano es un gas combustible que puede llegar a estar en contacto, al estar en contacto con una llama o una chispa, a encenderse y explotar. ¿Sí? Es resultante de la descomposición de la materia orgánica y producido por la degradación de los hidratos de carbono y glúcidos o azúcares en nuestro cuerpo y provoca la inflamación del abdomen del fallecido. Si en vida ya se produce, ahora en muerte se producen mayores cantidades. ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Los equipos de protección personal, los EPP y tener todas las condiciones de seguridad es lo mejor que debemos hacer, ¿sí? A la hora de realizar nuestro trabajo. También tenemos los ácidos fosfóricos y sulfúricos, nitrógeno y dióxido de carbono, agua, todos ellos son producidos por la degradación de los ácidos nucleicos y su efecto en el cadáver son las decoloraciones y olores asociados con la descomposición. Entonces, todo esto debe ser eliminado y evitado y frenado lo mejor posible. Hay varios tipos de descomposición, ya los nombramos, ¿cierto? Entonces están los intrínsecos y los extrínsecos. Veamos aquí qué nos dice en cuanto a la clasificación por cuerpos en medios aéreos. Intrínsecos: edad, sexo, corpulencia, causa y manera de la muerte, bacterias, hidratación de los tejidos, temperatura y sustancias alucinógenas. Todo eso puede afectar para que un cuerpo se descomponga más rápido o menos rápido. Extrínsecos: la temperatura del ambiente, humedad del ambiente, exposición al aire, presencia de bacterias y la presión. Veamos qué nos dice en el segundo punto. Según la ley de Casper, hace referencia a la influencia de la presión atmosférica y del medio circundante sobre los procesos de descomposición corporal. La temperatura, la humedad y la presión son determinantes del proceso de descomposición. A mayor altura que quede el lugar donde está ubicado el cadáver, es decir, la ciudad, ¿sí?, en altitud, más lento se hace el proceso de descomposición. Por eso hay cadáveres que, por ejemplo, a grandes alturas, grandes altitudes, allá en la montaña, en los Andes, en los Alpes, que fallecen y duran intactos por años,
sin empezar su descomposición. Porque hay menor presión sobre el cuerpo, hay menor gravedad que aplaste las células y haga que éstas mueran más rápidamente. Hay menor temperatura, lo que ayuda a conservar como un efecto nevera. Y hay menor humedad, es más seco y recuerden que la humedad es necesaria para la proliferación de microorganismos, virus, bacterias, hongos. Entonces hay menos cantidad de estos y el cuerpo va a durar más tiempo. ¿Listo? Cuerpos en agua. Este era el caso que les mencionaba. Cuando el proceso de descomposición sucede en el agua, este es más lento debido a las condiciones de temperatura y a la presión ejercida por el agua. Pero también, ¿qué ocurre? La inflamación, la hinchazón, el ablandamiento, ¿no? Factores que gobiernan la descomposición del cuerpo en el agua. Uno, la temperatura. La descomposición es más rápida en agua caliente y más lenta en el agua fría. La naturaleza del medio. La putrefacción es más rápida en agua contaminada y más lenta en agua limpia. El movimiento de fluidos. La putrefacción es más rápida en agua estancada y más lenta en el agua que está en movimiento. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, la orden de descomposición del cuerpo humano, orden histológico, células, tejidos, ya tejidos más grandes, después sistemas, órganos, finalmente el cuerpo en general. Hay dos excepciones en este orden, y son dos casos, ¿no? En el caso de los recién nacidos se descomponen primero el cerebro debido a que el cráneo no se ha cerrado completamente y hay mucho contenido de bacterias en el cuerpo del bebé, ¿sí? Nacemos llenos de bacterias. En los cuerpos mayores, personas mayores, la putrefacción ocurre más rápido de la parte distal a la parte proximal, ¿sí? Es decir, de las extremidades hacia el centro y hacia la cabeza. En cambio, en estos niños es de la cabeza y el centro hacia lo distal. En el útero, en la mujer embarazada, por su mayor nivel de irrigación sanguínea y aumento desmedido de la humedad relativa, se descompone casi instantáneamente al momento del fallecimiento, incluyendo al bebé, ¿no? Bueno, acá hay unos periodos y signos de descomposición que es importante que ustedes revisen el video. Vamos a avanzar un poquito más porque ya se nos termina el tiempo. Finalmente, naturaleza y propósito del embalsamamiento, para que lo tengan en cuenta. Y aquí entonces empezamos los procesos. Desinfección. El primer momento de la tanatopraxia es la desinfección. Este procedimiento se encuentra orientado a la eliminación, de microorganismos que causan enfermedades en los humanos. En el proceso de embalsamamiento se podrá distinguir dos tipos de desinfección. Una, de insumos e instrumentos y dos, del cuerpo o cadáver. ¿Sí? Lo decía al principio. Hay que hacer el alistamiento. Hay que limpiar y desinfectar las áreas, elementos y superficies antes de nuestro trabajo y después del mismo. Ojo, ¿listo? Y número dos, hay que lavar y desinfectar el cuerpo para poderlo presentar de una manera correcta y para evitar que haya sustancias que impidan el manejo adecuado y también que aumenten el proceso o lo aceleren el proceso de descomposición. Además que también debemos evitar que hayan fluidos que puedan ser riesgosos y que hayan microorganismos como virus, bacterias, hongos, parásitos. ¿Listo? Luego, tanatoestética. Pero antes de esto, ¿para qué hacemos esa desinfección? Para protegernos nosotros mismos como trabajadores de este campo funerario y como trabajadores del área de la salud y proteger a nuestras familias y a los compañeros y al personal que traslada el cuerpo y a todos en general. Bueno, la tanatoestética, si bien desde la desinfección y preservación se está generando las condiciones
Para una intervención estética del cadáver que se vea limpio, que se vea agradable, se puede afirmar que este último momento se caracteriza por la adecuación física del fallecido orientada a la presentación de una imagen natural hacia sus deudos o sea sus dolientes, sus familiares. Entonces la tanatoestética, su principal objetivo es presentar ese cuerpo del cliente, de la persona fallecida, lo más similar a como lo recordaban en vida sus familiares. Hacerle un monumento, hacerle eh, un homenaje a ese recuerdo que queda en las personas, ¿no? No simplemente mejorar ese cuerpo, porque ya no tiene ninguna función, ¿sí? Sino mejorar o mantener esa imagen que tienen los familiares. Bueno, recuerde que la organización como organizaciones como la OMS han identificado el potencial foco de infecciones a los cadáveres. Por lo tanto, es necesario recalcar la importancia de los protocolos y elementos de protección personal de quienes están en contacto directo con estos. Bueno, vamos a tratar de no alargarnos. Es importante que ustedes terminen de leer todo el documento. Aquí nos habla del proceso natural de la muerte en el cuerpo humano, de la preparación y acondicionamiento de ese cuerpo, de las normas que se deben llevar a cabo, miren, protocolo, tener y comprender el certificado de defunción, ¿sí? Exigir ese documento, manipular los cuerpos con la premisa de la norma universal de bioseguridad, comprender los requerimientos de la estética del cadáver. Recuerden que no lo estamos preparando para un concurso de belleza, ¿cierto? Lo estamos preparando o adecuando para que los familiares lo reciban y lo recuerden a como se veía cuando estaba vivo, en una apariencia de estar dormido. ¿Listo? Identificación y marcación del fallecido con nombres y apellidos completos. Inventario de las prendas y objetos que trae y se entregan eh, al familiar del fallecido. Revisar las condiciones externas del fallecido, cuál fue la causa de muerte, tiempo máximo del servicio funerario, identificación de las características del cuerpo, escoger un punto de inyección y de drenaje, recuerden, es el punto por donde yo aplico las sustancias químicas que me van a ayudar al embalsamamiento, empezando por el formaldehído o formol, como lo quieran llamar, así lo conocemos, y el punto por donde van a salir esos líquidos internos que está brotando, están saliendo o produciendo el cadáver. ¿Sí? La sangre, la orina, el agua, todo eso tiene que ser sacado. Determinar la presión y flujo de la máquina inyectora. Reconocimiento y acomodación de las posiciones físicas del cadáver. La posición anatómica es la posición ideal de cómo debe quedar para que se pueda presentar en el féretro y que quede como si estuviera durmiendo. Selección de métodos para cerrar boca y ojos. Recuerden que se pueden utilizar vendajes, se pueden utilizar diferentes elementos para poder organizar ese cadáver. Evaluar la alternativa en caso de que se salgan de control las medidas tomadas. Siempre debe haber un plan B, sobre todo con personas que han muerto por enfermedades, sobre todo contagiosas. Reconocimiento de tratamientos complementarios que se puedan hacer con el cadáver. Bueno, es importante que durante el servicio funerario, especialmente en el proceso de tanatopraxia, se establezca la comunicación con el responsable o director que tomó el servicio para comunicar situaciones que hacen simple o compleja la adecuación del cuerpo para el ritual final. ¿Sí? Si hay amputaciones, descomposiciones anteriores a cuando yo recibo el cadáver, pues son cosas que ocurrieron antes y yo ya tal vez no las pueda corregir o no las pueda maquillar, ¿cierto? Eh, entonces a veces es difícil, ¿sí? Que el cadáver perdió la nariz. ¿Cómo hago yo entonces para eh,
hacer una prótesis o algo similar para que aparentemente el cuerpo quede lo más natural posible, ¿sí? Eh, y tener en cuenta que el familiar, pues, hacerle entender que esa no es su nariz, sino que es una prótesis y probablemente no se vea tan natural como la original que tenía, ¿no es cierto? Bueno, a veces la descomposición es muy avanzada y pues no se puede colocar un cadáver muy descompuesto a la simple vista para que lo vean las demás personas. Entonces, intervenirlo para que no huela mal, para que no se acabe de descomponer tan rápido, pero que se entienda de que no va a quedar expuesto para que lo puedan observar las otras personas. A veces por las condiciones del cuerpo no se puede realizar la intervención estética por los grados de descomposición de la materia orgánica. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Importante que lean todo el documento. ¿Listo? Volvemos acá a la plataforma y regresamos. Bueno, se nos cerró. Entonces regresamos a la aplicación Microsoft Teams. Voy a dejar de compartir y vuelvo con ustedes en cámara. Bueno, chicos, la sesión de hoy fue un poco larga, si se dan cuenta, más de una hora. Lo importante es que yo quiero que revisen este video, revisen el material, revisen la guía. Si tienen dudas, me pregunten a través del chat o de el foro de dudas e inquietudes y que podamos desarrollar esta actividad de manera correcta, ¿vale? Y aprendan y apliquen todo lo que estamos viendo. Nos vemos en la próxima sesión. Espero que sean cumplidos. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego.